Hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast el día de hoy. Soy Blanca García y estoy aquí para hablar sobre un tema importante que afecta a muchas personas en su trabajo, el acoso laboral. Primero hablemos un poco del clima hoy. Parece que el día está nublado nuevamente y un poco frío. Esto es normal en el mes de mayo en Ensenada y aún no inicia el verano. Aquí estamos con un poquito de neblina en las mañanas, un poquito fresco, así que si piensan ir a la playa, lleven algo ligero, pero cubridor y un sombrero porque a pesar de que no hay sol intenso, pueden sufrir quemaduras solares. Pero bueno, volviendo al tema que nos interesa mucho, que es el acoso laboral, es un tema de suma importancia que merece toda nuestra atención y reflexión. ¿Qué opinan ustedes sobre este tema? ¿Han tenido alguna experiencia personal o conocen a alguien que haya sufrido acoso en el trabajo? Es crucial entender que el acoso laboral no es solo un problema incómodo o molesto, sino que puede tener consecuencias devastadoras para las personas en su bienestar, en su salud, de los que son afectados. Y muchas veces quienes sufren acoso en el trabajo experimentan un deterioro significativo en su salud mental, lo que puede manifestarse en depresión, ansiedad y estrés crónico. Además, el acoso laboral puede llevar a las personas a recurrir a mecanismos de afrontamiento poco saludables, como el abuso de sustancias alcohólicas o psicotrópicos, en un intento de mitigar su angustia emocional y el sufrimiento. En casos extremadamente graves, el acoso laboral puede inclusive desencadenar ideación suicida y otros comportamientos autodestructivos. Es fundamental comprender la gravedad de este problema y abordarlo de manera seria y efectiva en nuestros lugares de trabajo. Todos tenemos derecho a un entorno laboral seguro, respetuoso y libre de acoso, y es responsabilidad de todos contribuir a crear y mantener esa cultura de respeto y dignidad en el trabajo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué les parece? ¿Creen que sí es una afirmación importante lo que acabamos de decir? El acoso laboral pues tiene muchas formas de presentarse. Puede ser vertical o puede ser horizontal. ¿Qué significa esto? Significa que el acoso vertical, por ejemplo, involucra a personas en posiciones de autoridad acosando a subordinados, mientras que el acoso horizontal implica compañeros acosando a otros compañeros en el mismo nivel jerárquico. En el acoso laboral existen básicamente tres personas importantes que debemos mencionar. En el contexto de estos personajes, uno de ellos es el acosador. El acosador es la persona que que perpetra el acoso y utiliza diversos comportamientos para intimidar, que pueden ser humillar o maltratar a la víctima en su lugar de trabajo, amenazarla. Hay muchas conductas que vamos a ver que son utilizadas en el acoso laboral. La otra persona que participa es la víctima y esta persona es la que sufre el acoso laboral. Normalmente la víctima puede sufrir diversos efectos negativos en su salud física, como ya mencionamos, y también en su aspecto emocional y mental, como resultado de esta conducta abusiva de la que está siendo víctima por el acosador. También existe una tercera persona que está participando aquí, que es un testigo o espectador mudo, y es aquella persona que presencia el acoso laboral, ya sea de manera directa o indirecta. Los testigos pueden jugar un papel muy importante al brindar apoyo a la víctima o informar de la situación a las autoridades correspondientes, pero muchas veces, como acabamos de mencionar, pues los testigos son mudos porque observan las situaciones, pero para no meterse en problemas prefieren no comentar, o lo comentan pero en pasillos, en radio pasillo, que todo el mundo lo sabe, pero oficialmente no ocurre nada. Y bueno, ¿cómo se define el acoso laboral? ¿Qué es lo que sucede con el acoso laboral? Algunos investigadores han definido el acoso laboral como un comportamiento abusivo que es hostil, ofensivo y humillante. Esta es una definición que hizo Lehmann, uno de los investigadores principales del acoso. Hay otro investigador que es Einarsen,
y lo definió como un comportamiento repetitivo y de naturaleza psicológica que tiene como objetivo intimidar, degradar o humillar a la víctima. Si se fijan aquí, estamos viendo conductas repetitivas. Se trata de eso, que son conductas que no solamente se dan una ocasión, sino que se van dando de forma repetitiva durante un trayecto de tiempo y por lo menos una vez a la semana. Hay otro autor que es Zapp, y él describe esto como un proceso en el que una persona es sometida a un comportamiento negativo y destructivo en el lugar de trabajo de manera repetida. Si se fijan, todos los autores mencionan de manera repetida. Para que se pueda considerar como un comportamiento de acoso, se tiene que repetir en el tiempo. Hay otro autor que es Nami y lo define como un abuso verbal o conductual en el lugar de trabajo que causa daño emocional y afecta negativamente el rendimiento laboral. Por otra parte, también Einarsen y Skorga lo caracterizan como un comportamiento no deseado que ocurre de manera repetida y prolongada. Miren, aquí ya salió otro término que es prolongado. O sea, no es solamente que se dé de forma repetida, sino que también se dé de forma prolongada en el tiempo, creando un ambiente de trabajo hostil. Entonces aquí ya nos damos cuenta que el acoso laboral, que también es conocido como mobbing, crea un ambiente laboral hostil, no solamente para la víctima, sino para todos los que están en el entorno laboral. Entonces, bueno, pues la empresa tiene que ser cuidadosa de que estos comportamientos no sucedan, porque no solamente va a perjudicar a una persona, sino a toda la organización que está laborando dentro de ella. Y bueno, hay estudios previos que han demostrado que el acoso laboral puede tener graves consecuencias para la salud mental y física de los trabajadores. Los hallazgos más sobresalientes revelan que el acoso está relacionado con niveles más altos de estrés, ansiedad, depresión y agotamiento entre los trabajadores afectados. Imagínense que estemos trabajando en un lugar donde nos están acosando. Debe de ser terrible tener que llegar todas las mañanas y que tu supervisor te esté acosando. Imagínense lo que viven las personas que tienen la necesidad de estar ahí y que no pueden renunciar a su trabajo y que tienen que soportar estas condiciones. Estos comportamientos están ya categorizados por grupos para considerarse como una forma de acoso. Hay un investigador que es Cisneros, un investigador que propuso un modelo que identifica 43 comportamientos que pueden ser considerados como formas de acoso laboral. Estos comportamientos están categorizados en 5 grupos principales. Uno de ellos que es el de comportamientos de desprecio o humillación. Y dentro de esto aparece, por ejemplo, el ridiculizar o burlarse del trabajador en público, el asignarle tareas inútiles o fuera de su ámbito de competencia, el ignorar o excluir al trabajador de actividades o decisiones importantes, hacer comentarios despectivos sobre su persona o trabajo, subestimar sus logros o desempeño laboral. Otro grupo de comportamientos son los de desvalorización o falta de reconocimiento. Y dentro de estos viene el no dar crédito o reconocimiento por el trabajo realizado, el negarse a darle un aumento de sueldo o promoción, a pesar de cumplir con los requisitos, y otorgarle ese mismo aumento a otros empleados del mismo rango y mismo tipo de actividad. Hay casos donde un trabajador que no le cae bien al patrón, dice, a él no le vamos a dar el aumento, quítalo de la lista, ¿no? Ese es un comportamiento de acoso laboral. También desacreditar sus ideas o propuestas sin fundamentos sólidos, el asignarle tareas monótonas o repetitivas sin posibilidad de crecimiento, el criticar constantemente su desempeño sin ofrecer retroalimentación constructiva, es otro de ellos. Y otro grupo de comportamientos son los de aislamiento o marginación, que también se dan mucho cuando queremos hostigar o acosar a una persona que la organización desea que se vaya, por ejemplo, y dice, ya vamos a motivarlo a que deje el trabajo porque esta persona ya no es productiva. Entonces empiezan a ocasionarle, por ejemplo, excluir al trabajador de reuniones o actividades sociales, el evitar comunicarse o interactuar con el trabajador de manera intencional, ya lo están aislando, le ponen la ley del hielo, como se conoce comúnmente,
y él empieza a sentir que le ponen la ley del hielo, se siente totalmente aislado, ¿no? No lo incluyen en proyectos o equipos de trabajo importantes, difunden rumores o chismes falsos sobre él para aislarlo del grupo y lo bloquean del acceso a recursos o información necesarios para realizar su trabajo. Este es otro tipo de conductas que se dan. Hay otro grupo de comportamientos que son de agresión física o verbal, que es, por ejemplo, gritarle o insultarlo en público o en privado, el amenazarlo con represalias, invadir su espacio personal o físico de manera amenazante, el utilizar lenguaje ofensivo o discriminatorio. Y por último, el grupo que también se da mucho son los comportamientos de manipulación o hostigamiento psicológico. Este otro grupo de comportamientos, pues el trabajador no está seguro de que se estén dando las circunstancias que él está viviendo. Le pueden manipular la información o los datos para perjudicarlo, le crean un clima de tensión o estrés constante, lo intimidan o lo amenazan para que obedezca órdenes injustas o inadecuadas, ignoran sus necesidades o peticiones legítimas de ayuda o de apoyo, lo minimizan o trivializan sus sentimientos o quejas sobre el trato recibido. Y pues podemos seguir mencionando conductas. También el acoso sexual es considerado un comportamiento dentro del acoso laboral, aunque es importante entender que no todos los casos de acoso laboral implican acoso sexual. El acoso sexual también es importante que lo definamos y se define como cualquier comportamiento de naturaleza sexual que resulta no deseado, no solicitado y que tiene como objetivo intimidar, humillar o coaccionar a la persona afectada. Este tipo de comportamiento puede ocurrir en diferentes formas y contextos en el lugar de trabajo. Existen dos formas principales de acoso sexual que queremos mencionar también, que es el acoso sexual quid pro quo, así se conoce, y en este tipo de acoso una persona en posición de autoridad, como por ejemplo un supervisor o un gerente, ofrece beneficios laborales o amenaza con consecuencias negativas a cambio de favores sexuales. Por ejemplo, un supervisor podría condicionar un aumento de sueldo o una promoción a cambio de mantener una relación sexual con una empleada o empleado. El acoso sexual también ambiental u hostil, que es otro tipo de comportamientos de acoso, es el que implica un ambiente de trabajo hostil o intimidante creado para comportamientos de naturaleza sexual, como comentarios inapropiados, bromas sexualmente explícitas, miradas lascivas, tocamientos no deseados o envío de material sexualmente sugestivo, por ejemplo. Y este tipo de comportamiento puede provenir de compañeros de trabajo, supervisores o clientes, también se puede dar el caso. Es importante destacar que el acoso sexual en el trabajo no solo afecta la salud emocional y el bienestar de la persona afectada, sino que también puede tener consecuencias legales y repercusiones graves para la empresa, incluyendo demandas y daños a la reputación de la empresa y del empleado. Y bueno, pues en México lamentablemente existen muchos casos documentados de acoso laboral en distintos sectores y empresas. Por ejemplo, podemos poner el de una empresa de aviación que fue muy conocido en 2010, una aerolínea en México que suspendió sus operaciones y miles de empleados perdieron sus empleos. Muchos de estos trabajadores denunciaron que fueron objeto de acoso laboral durante el proceso de reestructuración de la empresa, incluyendo despidos injustificados, amenazas y represalias por parte de la administración. Hubo también un caso de acoso sexual en 2018 en una de las instituciones educativas más grandes del país. Una estudiante denunció públicamente que un profesor la había acosado sexualmente durante una estancia académica en el extranjero. Este caso generó un amplio debate sobre el acoso sexual en las universidades mexicanas y la necesidad de implementar políticas de prevención y sanción, no solo hacia los alumnos, sino hacia los profesores y trabajadores administrativos. Hubo otro caso de acoso laboral en la SEP en 2020 que se hizo viral en las redes sociales por un video en el que se mostraba a una maestra de preescolar
siendo acosada verbalmente por su directora en una escuela de la Secretaría de Educación Pública en México. En el video se escuchaban insultos y humillaciones por parte de la directora hacia la maestra, lo que generó indignación y llamados a investigar el caso por parte de las autoridades educativas. También hablemos de un caso de acoso en el sector bancario, que fue en 2016, donde hubo denuncias de acoso laboral y discriminación de género en varios bancos mexicanos. También está documentado un caso de acoso de la industria automotriz en 2021, donde denuncias de acoso sexual y laboral en empresas automotrices mexicanas, incluyendo empresas japonesas y norteamericanas, fueron hechas por los mismos empleados. Y en la industria maquiladora específicamente se han documentado varios casos de acoso laboral también. Aquí podemos mencionar uno de una compañía en Ciudad Juárez en 2008, donde una serie de denuncias y protestas se llevaron a cabo en una maquiladora, donde las trabajadoras acusaron a supervisores y gerentes por acosarlas sexualmente y crear un ambiente laboral hostil. Este caso atrajo la atención nacional e internacional sobre las condiciones laborales en las maquiladoras de la región, que eran conocidas como sweatshops, no sé si han escuchado ese término. En el extranjero se conoce así por sus precarias condiciones laborales. Otro caso de acoso laboral en una maquiladora de Tijuana en 2015, donde las trabajadoras denunciaron casos de acoso sexual y laboral por parte de sus supervisores y gerentes. Las denuncias incluían comentarios inapropiados, insinuaciones sexuales y represalias contra aquellas que se negaban a aceptar el acoso. Hay otro caso de una maquiladora en Matamoros en 2019, durante una huelga en una maquiladora donde algunas trabajadoras denunciaron casos de acoso sexual y laboral por parte de supervisores y gerentes como parte de la represión contra las huelguistas. Estas denuncias aumentaron la tensión sobre las condiciones laborales en las maquiladoras de la ciudad. Y también hablemos del caso de acoso de una maquiladora en Reynosa que sucedió en 2020, donde las trabajadoras denunciaron casos de acoso sexual y discriminación de género por parte de supervisores y compañeros de trabajo. Las denuncias incluían comentarios ofensivos, tocamientos no deseados y represalias contra las trabajadoras que se quejaban. En general, se han documentado